están? Buenos días. Los saludamos desde este espacio. Hablemos de desarrollo personal, su programa. Hoy miércoles 21 de noviembre y como siempre hablaremos de temas trascendentales de la psicología actual. Mi nombre es Eduardo Martínez y me acompaña la psicóloga Claudia Juárez. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, Eduardo, buenos días. Buenos días, César, amigos que nos escuchan a través de Foro Café Radio. Pues sí, hoy vamos a hablar de un tema fundamental. Dice su santidad el Dalai Lama que es el propósito de la vida y es la felicidad. Y también, dado que esta semana se celebra el Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos y en Canadá, vamos a hablar también de la gratitud, de la importancia de ser agradecidos y de los efectos que tienen estas emociones en nuestra salud y bienestar. Los invitamos a que se queden con nosotros en esta hora en la que estaremos transmitiendo en vivo a través de www.forocaferadio.com. Nos pueden escuchar y ver también a través de Facebook, Foro Café Radio, y pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios. Recuerden que en este momento pueden ver el programa en vivo, pero posteriormente lo pueden escuchar el podcast en forocaferadio.com y también ver el video en el canal de YouTube. En Facebook nos pueden seguir como psicóloga Claudia Juárez y a Eduardo como Eduardo, coach de empleo y carrera. En Twitter nos pueden encontrar como consulta-estrés y a Eduardo como tu coach de empleo. Muy bien, pues recuerden también que si ustedes quieren agendar una cita con la psicóloga Claudia Juárez, ella cuenta con muchas herramientas que les pueden ayudar a alcanzar su bienestar mental o su bienestar emocional y también pueden consultarla en línea. Creo que es muy importante que pues en esta época en donde empezamos a tener muchas celebraciones y también muchos recuerdos, podamos lograr que este año pues los aprendizajes que vamos teniendo se puedan cosechar el siguiente año. Y pues también empieza la época de los propósitos de año nuevo, en donde podemos también hacer un plan que nos pueda llevar pues de la mano la psicoterapia para lograr tener una vida más agradable, más estable, emocionalmente mejor, positiva, ¿no? Fíjate que acabas de mencionar dos cosas muy importantes que ocurren en esta época del año. Por un lado, el cierre, la conclusión de un ciclo. Y entonces hacemos un recuento de todas las cosas que nos pasaron este año. Para mí, por ejemplo, este año, debo compartirles que fue uno de los años más difíciles que he tenido, pero también ocurrieron cosas buenas, ¿no? Y también dices, es un momento, o ya más hacia enero, yo creo, a lo mejor desde ahorita lo empezamos a visualizar, pero en enero es cuando empezamos con los propósitos de año nuevo, y bueno, los psicólogos podemos ayudarlos tanto a hacer como ese cierre de año, como esa conclusión, ese balance de las cosas que ocurrieron este año, y también empezar a definir objetivos. Sabemos que los objetivos pues siempre que sean realistas, alcanzables, pues son más fáciles de conseguir. Entonces para eso los podemos ayudar. Sí, hay que reconocer lo que vivimos en el año y eso yo creo que es muy importante. Y por otro lado hay que celebrar, ¿no? Empieza a partir del 12 de diciembre. El Maratón Guadalupe Reyes. Entonces, pues vienen todas las fiestas y seguramente tenemos mucho que celebrar de lo que sucedió, lo positivo en el año, y también tenemos mucho que reflexionar sobre las situaciones que no fueron tan positivas en la vida, ¿no? Pues sí, bueno, vamos a hablar más de esto. Recuerden también que todos los jueves a las 9 de la mañana transmitimos el programa Recursos Humanos Digital a través de esta misma estación, y mañana pues como siempre estaremos hablando de las tendencias más importantes en recursos humanos. Y bueno, seguramente todos tenemos una opinión respecto de este tema, la felicidad, y tristemente es un tema que provoca respuestas encontradas, porque mientras para algunos decíamos es uno de los objetivos primordiales en la vida. Incluso ayer les compartía un video en mis redes sociales en el cual se habla de que en la India, por ejemplo, las escuelas ya están incorporando en su currícula una clase sobre felicidad. Bueno, pues mientras para algunas personas este es un objetivo muy importante, para otras es casi un insulto. Son personas que de repente te dicen, ¿cómo puedes pensar o hablar de felicidad cuando hay tanta maldad, tanta violencia, tanta pobreza en el mundo? No, es que ser feliz es sinónimo de ser tonto o inconsciente.
es lo que llegan a decir estas personas. Ahora, la realidad es que pues la felicidad es decisión personal. Realmente yo creo que hay que tomar conciencia de que la felicidad está dentro de nosotros. Así es, pues la felicidad, de lo cual vamos a hablar el día de hoy, es un estado de bienestar subjetivo. Es decir, no tiene que ver tanto con las circunstancias externas, sino más bien con esa conciencia personal. Es como un proceso interno en donde nos damos cuenta de que a pesar de las dificultades, pues hay cosas por las que vale la pena vivir, ¿no? Tal vez a lo mejor lo que tenemos que empezar a evaluar es qué significa para nosotros estar feliz. Uh-huh. Y posiblemente podamos encontrarnos con modelos o con personas o con imágenes o con fotografías o con ideas de lo que para nosotros puede ser la felicidad. Y pueden ser ideas que a lo mejor sean idealistas o ideas que a lo mejor son inalcanzables, pero la realidad es que la felicidad pues está dentro de nosotros, es mucho más sencillo alcanzarla. Realmente no tenemos que llegar a tener grandes cosas, no tenemos que llegar a hacer grandes cosas para poder ser felices. Realmente el proceso de poder llegar a lo mejor a esas cosas o el proceso de vivir todos los días es lo que nos debe de brindar la felicidad. Por supuesto. Déjenme hacerles un poquito de historia, de dónde viene este interés. La verdad es que se habla de felicidad desde los tiempos de Aristóteles, ¿no? Pero déjenme decirles que en el campo de la psicología, incluso entre los psicólogos, de repente hablar de psicología positiva es visto con recelo por algunas corrientes, que de alguna manera se han enfocado a la enfermedad, a lo que está mal en la persona. Y de esto habló Martin Seligman, de quien les he hablado en otros programas, y al que se le considera el padre de la psicología positiva. Él fue también presidente de la APA, de la Asociación Americana de Psicología. Y en una conferencia de TED cuenta una entrevista que le hizo CNN cuando era presidente y le preguntaban sobre el estado de la psicología actual. Y lo que él señala es que por 60 años la psicología, no sé si tú sabías esto, Eduardo, la psicología trabajó sobre un modelo de enfermedad. Por ello, dicen los psicólogos, la gente piensa que el trabajo de los psicólogos es encontrar lo que está mal. Y se desarrolló entonces pues toda una ciencia sobre la enfermedad. De ahí, bueno, pues se desarrollaron muchos tratamientos, se desarrolló el famoso manual que todos conocemos de diagnóstico de las enfermedades mentales. Pero no obstante esto, dice Seligman, pues también los psicólogos nos volvimos patólogos, o sea, nos volvimos expertos en enfermedades mentales. Y nos olvidamos de ayudar a las personas normales, bueno, pues entre comillas, porque ahí también hay un tema respecto de qué es normal y qué no es normal, a mejorar sus vidas, ayudarlas a ser más felices, más plenas, más productivas. Dice, nos olvidamos de desarrollar intervenciones positivas con la gente. Y entonces es él, junto con otros psicólogos, que bueno, hoy sabemos, tenemos algunos nombres, vamos a hablar de flow el día de hoy. El flow fue un concepto creado por un psicólogo húngaro, Michael Csikszentmihalyi. Mira, no me costó tanto trabajo ahora. Y Dan Gilbert, Nancy Edkoff, muchos psicólogos de diferentes universidades en Estados Unidos y otras partes de Europa, que empezaron a hablar de lo que hoy se conoce como psicología positiva, que en mi opinión pues tiene un antecedente importante en lo que es la psicología humanista, más enfocada a las potencialidades del ser humano que a pues, los aspectos patológicos, ¿no? Qué interesante, porque también se puede llamar la ciencia de la felicidad. Así es, la psicología positiva o ciencia de la felicidad, que incluso se enseña, les decía yo, de esta escuela de la India, pero sabemos que en México universidades como el TEC de Monterrey o el TEC Milenio ya están teniendo programas orientados a este tema de la felicidad. Incluso han venido todos ellos, ha venido Martin Seligman, hay otro expositor importante de esta corriente que es Tal Ben-Shahar, Sonia Lyubomirsky, que creo que tú estuviste en alguno de estos congresos. Sí, son congresos donde pueden participar, son congresos abiertos, puede participar cualquier persona, pueden participar también todos los alumnos de la universidad. Y lo que es más interesante es que pueden empezar a tener ellos este enfoque hacia la felicidad, este enfoque positivo,
donde hay una muy buena propuesta de parte de estos científicos de que la felicidad la vamos a construir nosotros con nuestras ideas, con nuestros pensamientos y con lo que podamos ir creando o entendiendo o comprendiendo a partir de lo que aprendemos. Ahorita que dices científicos, me encanta que uses esa palabra porque efectivamente lo que están haciendo hoy los psicólogos contemporáneos es medir los resultados de sus intervenciones. Y lo que ellos han observado es que la felicidad se puede medir. ¿Cómo se puede medir? Bueno, pues hemos hablado mucho de este ejercicio que ideó Martin Seligman, de escribir, de anotar todos los días las cosas positivas que te sucedan, y esa es una manera. Hoy estamos hablando de cómo fluir con felicidad y gratitud. Y lo que él encontró es que este ejercicio lo ha replicado con muchos grupos, y lo que él observó es que al cabo de cierto tiempo los niveles de estrés y depresión disminuían. Con una cosa tan simple como sentarte en la noche y decir, a ver, ¿qué cosas importantes han ocurrido hoy? Este ejercicio, fíjate, no importantes, perdón, positivas. Yo lo he hecho de repente en mis talleres, y a veces son talleres muy temprano, como a esta hora de la mañana, y le pregunto a la gente, oye, dime 3 cosas positivas que te hayan ocurrido hasta este momento, ¿no? Y a veces a la gente pues no se le ocurren, pero simplemente decimos el despertar, el a lo mejor poder haber llegado a tiempo a tu trabajo, o el haber desayunado rico. De repente la gente platica, no, pues desayuné huevitos y no sé qué. Entonces, cuando empezamos a tomar conciencia de estas cosas, que esa es otra corriente importante hoy día dentro de la psicología, todo este tema de atención plena, cuando empezamos a tomar conciencia de las cosas positivas que nos suceden a diario, también empezamos a cambiar la óptica, porque tú sabes que la depresión pues es un tema, hemos hablado de él, y la depresión de repente es como traer las gafas oscuras, ¿sí? A veces las personas que sufren depresión, bueno, pues no pueden ver como esta parte tan positiva de la realidad, aunque exista. Y es por medio del entrenamiento y de empezar a activar como ciertos circuitos neuronales que nosotros podemos decir, ok, sí, les decía yo hace unos momentos, para mí este año ha sido uno de los más difíciles, pero si yo puedo, además de ver esas cosas que pasaron, que no fueron tan afortunadas, puedo ver las cosas positivas, como por ejemplo, haber obtenido mi título de maestría después de muchos años, bueno, pues eso ya le da como una perspectiva más equilibrada a la realidad. Ahora, este ejercicio, amigos, es muy interesante, y yo creo que vale la pena que profundicemos un poquito cómo es la técnica, porque podemos aprenderlo en el proceso de la psicoterapia, y podemos nosotros hacerlo como tarea dentro del proceso de la psicoterapia. Y es un ejercicio muy interesante porque podemos tener mucho más conciencia de lo que estamos viviendo durante un día. Y esto, cuando nosotros lo entendemos, vamos a lograr tener mucho más claro qué es lo que estamos sintiendo, cuáles son las emociones que estamos sintiendo en cada uno de los momentos que estamos viviendo en el día, por ejemplo. Y lo podemos a lo mejor hacer a la mitad del día, o lo podemos hacer al final del día, o lo podemos hacer al día siguiente. Pero la realidad es que en la medida en que nosotros aprendamos a describir, escribir qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que estamos sintiendo y cómo lo estamos viviendo, vamos a darnos cuenta de muchas más cosas que solamente hablándolo con los amigos, con las amigas en el café, que solamente pensándolo. De repente entendemos este fluir como el ahí se va, como transitar, ¿no?, por la vida sin tomar conciencia, y justamente es lo contrario. Vamos a hablar del flow, de este concepto que creó Mihaly Csikszentmihalyi, y es exactamente, les digo, al revés, porque es tomar conciencia del momento presente y de lo que te ocurre, y como dices tú ahorita, de tus emociones, bueno, tanto negativas como positivas, pero con especial énfasis. Yo les quiero decir que innegablemente
repito, podemos vivir situaciones muy tristes, muy dolorosas, pero si solamente vemos esa parte de la realidad, la verdad es que es muy difícil que lleguemos a ser felices. Tenemos que de repente aprender a quitarnos esas gafas oscuras y ponernos a lo mejor los lentes un poco más claritos y decir, pero también está pasando esto. Y yo creo que la clave de este ejercicio, además de que, bueno, sabemos que la escritura, hoy se habla mucho de la escritura expresiva como incluso como herramienta terapéutica, el escribir, el anotar las cosas nos ayuda también como neuronalmente a poner algunas cosas en claro. A mí me parece que algo también importante, y yo, bueno, siempre se los recomiendo, es una de las recomendaciones o de las tareas que se dejan dentro del proceso terapéutico, es que sea como el ejercicio, como la actividad física, que sea diario. Digo, si se te olvidó un día, lo puedes hacer cada tercer día, pero lo importante es crearte este hábito, porque finalmente sabemos que los hábitos pues también son parte importante de la felicidad. Y cuando estamos pasando por algún momento difícil de la vida, con alguna situación que no estamos pudiendo resolver, no solo es importante hacer el ejercicio para poder tener mayor conciencia de lo que estamos viviendo, de las emociones que estamos teniendo o de los problemas que estamos enfrentando, sino también tiene que venir acompañado de la psicoterapia. Porque si solamente hacemos el ejercicio y anotamos lo que está sucediendo y rompemos el papelito y lo tiramos ¿no? Y lo quemamos, eso... o lo tiramos al mar, o lo hacemos cachitos y lo tiramos, ¿no? En cualquier lugar, pues está bien, ya lo hicimos el ejercicio, pero no estamos trabajando de forma consciente, profunda, con psicoterapia, con técnicas reales para poder superar y salir adelante de esas dificultades, ¿no? Creo que es importante repetir lo que hemos repetido en otros programas y se los volvemos a decir, y es que, bueno, las recomendaciones, las sugerencias que hacemos en este programa les pueden ayudar, pero no sustituyen la orientación personal. Es decir, si ustedes a lo mejor están pasando en estos momentos por una situación difícil, lo mejor es que pues se acerquen a la gente experta, a las personas que hemos estudiado muchos años, ya no vamos a decir cuántos, pero muchos años en este terreno de la psicología. Desafortunadamente, mira, yo creo que hoy también tenemos una crisis, porque pues hoy todo aquel que toma un curso de 5 días pues ya es un experto en cualquier tema. Y digo, perdón, lo tengo que decir, pero a veces se requiere algo más, y no a veces, siempre se requiere una preparación mucho más extensa para entender. Hoy estamos hablando de temas de psicología positiva, pero antes de estudiar psicología positiva, yo lo que les recomiendo, si a ustedes les interesa este campo, pues es que estudien psicología general y luego pues ya se especialicen en el tema de psicología positiva. Bueno, pues lo que los psicólogos de la felicidad dicen es que la felicidad es un estado de bienestar subjetivo, que no tiene que ver con las circunstancias externas. Solo en una mínima parte, fíjate, han estudiado que solo un 10% de nuestra felicidad tiene que ver con las circunstancias externas. El otro 90% tiene que ver, número 1, con nuestra genética y la actividad de nuestro cerebro, y número 2, con nuestras decisiones o elecciones. Por eso es importante que nosotros nos formemos hábitos. Y bueno, en unos momentos vamos a hablar de el flow o la capacidad de fluir, de este concepto del cual ya les empezamos a hablar. Y fíjate que yo pienso en este tema del flow, me queda muy claro cuando, por ejemplo, mi hijo que juega fútbol, me dice que cuando juega fútbol, él se desconecta de todo lo que sucede a su alrededor. Es un estado de, vamos a decir, de inmersión total en lo que hacemos, que puede ser el deporte, puede ser el arte, puede ser a lo mejor una lectura o una película. Y les decía yo hace un momento que más que transitar, vamos a decir, por ese momento, es tomar una conciencia absoluta de ese momento en particular. Eso es lo que nos permite entrar en ese estado que, como dicen estos psicólogos, pues está muy relacionado con la felicidad. Vamos a ir a un corte, amigos, y ahorita que regresemos
nos explicas muy bien con algún ejemplo cómo podemos aprender, no solamente con pues las actividades que hacemos todos los días, sino a lo mejor con otras actividades que podamos implementar dentro de nuestra vida, el aprender a fluir, porque nos va a ayudar muchísimo para poder tener mayor conciencia de cómo podemos tener esta felicidad de la que les estamos hablando. Muy bien, pues vamos entonces a un corte y regresamos. No te vayas, estamos hablando de desarrollo personal. Regresamos en unos momentos. Amigos, para los que están en Facebook siguiéndonos, pueden compartirnos sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, también para que podamos compartirles las respuestas o lo que podamos nosotros sugerirles todos los días para que puedan estar fluyendo con felicidad y con gratitud. Y bueno, si ustedes nos están viendo desde Estados Unidos, desde Canadá, pues también les mandamos una felicitación a todos aquellos que ya están preparando la comida de Acción de Gracias. Sabemos que esta es una celebración muy importante allá. Es una celebración familiar. Familiar, ¿no? Saludos sí. a los amigos, a la familia también en Estados Unidos. Esperamos que se la pasen muy bien. Fíjate que es una celebración que yo pienso que deberíamos de adoptar también aquí en México. Digo, vamos a hablar de esto, pero yo no ubico ninguna fecha en nuestro calendario que tenga que ver expresamente con dar gracias. La Navidad, por ejemplo, es diferente, ¿no? De acuerdo a la religión, seguramente podemos encontrar que el cierre de año, incluso el fin de año, sí es un momento para dar gracias. Uh-huh. Y muchas religiones te invitan precisamente a agradecer y a dar gracias por el año que viviste, por el momento que estás pasando, y la celebración, vamos a decir, de fin de año muchas veces pues va acompañada de la gratitud, pero no es un momento tan significativo como el Thanksgiving, ¿no? Uh-huh. El Thanksgiving, bueno, sabemos que tiene toda una historia detrás, de hecho pues ha ido evolucionando con el tiempo, como todas las celebraciones, o sea, la celebración original era una y pues ahora ya se convirtió en otra cosa, y ahora también, por ejemplo, pues que está como muy asociado al tema de las compras del siguiente día y el tema del Cyber Monday y demás, pero bueno, esos ya son otros temas, pero al final pues esperamos que se la pasen muy bien, que sea un buen momento para, como dice Eduardo, pues agradecer, para celebrar, para estar juntos en familia. ¿Qué tal, amigos? Pues regresamos nuevamente a su programa Hablemos de Desarrollo Personal y estamos tratando este tema tan interesante, cómo fluir con felicidad y con gratitud. Todos aquellos que quieran entender cómo con técnicas desde la psicología podemos lograr tener más felicidad, vivir la vida con felicidad y al mismo tiempo con agradecimiento, podemos lograrlo, y lo vamos a platicar ahora con la psicóloga Claudia Juárez. Bueno, pues les estaba yo poniendo el ejemplo de uno de mis hijos que juega fútbol. El otro también le gusta mucho, pero él ya está más en la parte de comentarista y va a estar por aquí también en Foro Café Radio en uno de los programas que les vamos a compartir. Fíjate que este tema del flow o de la capacidad de fluir, les decíamos, platicábamos en el primer bloque, que fue ideado por un psicólogo húngaro que se llama Mihaly Csikszentmihalyi. Y es un estado, como él lo describe, en el que nos encontramos completamente inmersos en una actividad. Les decía que mi hijo, cuando está jugando, bueno, no siente el dolor, no siente el frío, no siente la lluvia. Ayer, por ejemplo, jugó lastimado, agripado, hacía mucho frío y él, por supuesto que no lo sintió en ningún momento porque él estaba completamente inmerso en esa actividad. Y bueno, este psicólogo hizo un estudio que duró 12 años con un equipo de la Universidad de Chicago en el que participaron más de 100,000 personas y todas reportaron experiencias semejantes. Una de las conclusiones de este estudio es que todos tenemos la capacidad para experimentar estos momentos en el que, por decirlo de alguna manera, nos fundimos con la experiencia. Ahora, yo lo veo el fluir como si partieras tu día uh-huh. o tu vida en pedacitos uh-huh. o en segmentos. Uh-huh. Y hay segmentos pequeñitos y segmentos más grandes.
Pero cuando empiezas a entender que tu vida está hecha de segmentos, te levantas y pues te preparas para salir, es un segmento, desayunas, es otro segmento, te despides de tu familia o platicas con tu esposa, tu esposo, tus hijos, es otro segmento. Cuando vas en trayecto hacia el trabajo, hacia la oficina, hacia cualquier otra de las actividades que quieres hacer en el día, es otro segmento, vas teniendo segmentos y esos segmentos son los que tienes que tener más consciente, vamos a decirlo así, y es en los que tienes que aprender a fluir. Exacto, porque mira, el tema aquí es que el flow o la capacidad de fluir es diferente del placer. Uh-huh. El placer puede ser una experiencia momentánea que además no requiere de un gran esfuerzo. Uh-huh. Y en cambio la capacidad de fluir o el flow requiere de una atención total que genera, dice este psicólogo, un movimiento hacia adelante. Es capaz, dice, de reconfigurar el caos y crear un orden. Algunas características de este estado, por ejemplo, son, yo lo pienso, les digo, para mí es muy claro el tema de mi hijo. Dice, es una situación que a lo mejor representa un desafío y además te da la posibilidad de poner en práctica ciertas habilidades. Es decir, es algo que constituye un reto, ¿no? La segunda característica es que la atención, decíamos, está completamente dirigida a la acción que se realiza. No puedes pensar en otra cosa. La tercera es que hay una conciencia de la meta final o del objetivo o de lo que quieres lograr, ¿no? En el caso de los futbolistas, por ejemplo, pues a lo mejor es meter el gol. Y yo pienso, fíjate, que ni siquiera están pensando a lo mejor en ser campeones o en ganar, o como que ya todo eso es secundario, sino simplemente el momento de estar jugando con la pelota es como una característica de estos estados. Es un momento en el que tenemos o sentimos tener control de la situación, nos sentimos en control, que sabemos que esa parte también es muy importante. Hay una pérdida del sentido de autoconciencia y distorsión del tiempo. Esto es algo que todos vivimos cuando nos la pasamos muy bien y decimos, oye, pues ya son a lo mejor las 3 de la mañana y no nos dimos cuenta de que pasó el tiempo. Sí, generalmente cuando estamos fluyendo, por lo que tú comentas, y en mi experiencia, el tiempo pasa muy rápido. Uh-huh. Y generalmente un segundo puede ser muy largo, pero al mismo tiempo pasa muy rápido. ¿Qué es lo que le pasa a los deportistas, ¿no? O a quien está haciendo una actividad, por ejemplo, de meditación? Uh-huh. Puedes estar meditando 5 minutos, se te hace muy largo el tiempo. Sobre todo cuando no tienes experiencia. Cuando no tienes experiencia, pero al mismo tiempo dices, ya terminó, o sea, te das cuenta de que termina muy rápido. Uh-huh. Y cuando estamos, por ejemplo, aburridos o cuando no somos expertos en alguna cosa, el tiempo se nos pasa larguísimo. Bueno, pues justamente de esto habla el flow o la capacidad de fluir. Aquí, bueno, lo importante es que nosotros podemos encontrar esas situaciones, ¿no? Esos momentos en los cuales nosotros sentimos que fluimos con esa experiencia. Yo creo que todos hemos, al menos en algún momento de nuestra vida, identificado una situación en la que nos sentimos en ese estado. Ahora, esa es una situación súper positiva cuando estás compitiendo o cuando estás haciendo alguna actividad que te gusta. A lo mejor es pintar, a lo mejor es cocinar, a lo mejor es limpiar o cualquier actividad que tú dices, esta actividad para mí es fabulosa porque me encanta, estoy bailando, estoy haciendo lo que me gusta. También hay que aprender a fluir cuando hay situaciones desconocidas o que no te gustan tanto. Estábamos hablando del trayecto, de salir de tu casa hacia el lugar de origen o hacia donde querías ir. Y puede ser que vas manejando y va todo perfecto, pero se te poncha una llanta. No está planeado, es una situación complicada porque a lo mejor vas a llegar tarde, pero tienes que aprender también a fluir en esa situación y decir, bueno, pues se ponchó una llanta, hablo por teléfono, voy a llegar tarde, no hay de otra, me orillo, cambio la llanta, voy a tener que hacerlo, tengo que darme cuenta de que voy a fluir con esa situación, aunque sea una dificultad. Y eso es lo más interesante, cuando aprendes a fluir, te das cuenta que a pesar de las dificultades, puedes entender la situación en la que estás viviendo,
no te preocupas de más, es simplemente una situación que tienes que controlar o que tienes que finalmente solucionar y la solucionas y punto. Sí, yo creo que esa es otra forma de ver este tema del flow o del fluir. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Desafortunadamente los seres humanos tendemos a estancarnos, a clavarnos en las situaciones y como tú dices, pues muchas veces hay que buscar las soluciones. Se te poncha una llanta o le llamo al seguro. La verdad es que la otra vez me quedé sin batería justo aquí a un par de cuadras de Foro Café Radio y yo no sabía que, por ejemplo, las compañías aseguradoras tienen la belleza de pasarte batería, cambiarte la llanta. Entonces, o sea, ya ni siquiera tiene uno que llamar al esposo, por ejemplo, ¿no? O sea, enfocarnos también en las soluciones también es una manera de fluir en medio de los problemas, ¿no? Exactamente. Creo que ese es un punto importante. Ahora, hablamos también de la importancia de la gratitud. Decíamos, pues mañana se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Y te decía que, bueno, yo hace un par de años escribí un artículo que me llegaron comentarios de que, oye, no, pero es que esa costumbre es como muy americana, ¿no? Y de repente tenemos un sentimiento, algunas personas, de que no, todo lo que sea, ¿no?, de otra parte, pues no me gusta. Sin embargo, después esa persona me dijo, oye, no, yo creo que sí tienes razón, es muy importante agradecer. Y bueno, lo que han encontrado estos psicólogos, estamos hablando de toda esta corriente de psicólogos positivos que hablan de estas cosas que contribuyen a la felicidad. Bueno, pues lo que han encontrado es que la gratitud tiene importantes beneficios, tanto psicológicos como para la salud. Hablábamos del famoso ejercicio de Martin Seligman de anotar las cosas positivas. Bueno, eso ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Y bueno, lo que les quiero platicar ahora es cuáles son los efectos que tiene el hacer este listado de cosas positivas o simplemente dar las gracias, ¿no? En un día como hoy, como mañana o en cualquier otro momento. Bueno, pues lo que se ha demostrado es que dar las gracias hace, decíamos, que el estrés y que el dolor, incluso el dolor físico, disminuya o desaparezca. En mis entrenamientos, por ejemplo, que hago con algunos de mis clientes, cuando nos enfocamos, por ejemplo, a reconocer emociones positivas, lo que podemos ver es que, por ejemplo, el ritmo cardíaco cambia y se armoniza. Esto es algo que ha investigado mucho el Instituto HeartMath, todo lo que es la ciencia del corazón. De hecho, ellos postulan que más que el cerebro, el corazón es nuestro órgano más importante. Bueno, este ejercicio es muy interesante y yo creo que vale la pena que a lo mejor lo describas un poquito más, porque es un ejercicio donde puedes aprender primero a respirar, porque es increíble, es lo que hacemos toda la vida, todo el tiempo, no podemos dejar de respirar, pero cuando aprendemos a respirar de una forma profunda, de una forma que te ayude a tranquilizarte, a relajarte, con un ritmo que te ayude también a tener ese ritmo consciente y que al mismo tiempo no te des cuenta de que, bueno, cuando ya tienes el ritmo, pero al mismo tiempo tienes ideas positivas en la mente o tienes una conciencia plena de lo que estás haciendo y te llenas de esa conciencia y que al final esa conciencia también te lleva de la mano para tener más, vamos a decir, paz emocional o tranquilidad, es cuando tú dices que baja el ritmo cardíaco. Y ese ritmo cardíaco te armoniza, pero tiene que reunirse la conciencia, la respiración y el pensamiento positivo. Si se dan esas tres cosas, entonces el corazón baja su ritmo. Fíjate que esto, bueno, les decía hace unos momentos, lo ha investigado este instituto por más de 20 años y a lo mejor tú puedes decir, bueno, pues yo puedo llegar a ese mismo estado a través de la meditación o a través de la yoga o a través de otro tipo de prácticas, pero a mí me parece que el valor que tienen estas investigaciones es que lo miden, ¿no? Y una de las cosas, por ejemplo, que yo hago en mi consulta es mostrarle a la gente, y lo hago también en mis talleres, ¿no? Siempre le pido a alguien, algún voluntario que pase, y lo primero que hago es preguntarle, por ejemplo, ¿cómo está tu nivel de estrés hoy? Y casualmente, cuando empezamos a conectar los sensores, coincide muchas veces, ¿no? La percepción que tiene la persona
con un ritmo cardíaco que a lo mejor está desorganizado, tiene un patrón irregular, y cómo a través de estas técnicas, tú mencionabas la respiración, ellos por ejemplo reconocen que la respiración diafragmática es muy importante, pero sobre todo el énfasis que tiene esta línea de investigadores tiene que ver justo con las emociones positivas, como la gratitud, la compasión, que ese es también otro tema que creo que no nos va a dar tiempo de hablar hoy, pero en la Universidad de Madison, Wisconsin, hay otro investigador, Richard Davidson, que incluso, bueno, son estudios auspiciados por el Dalai Lama de cómo el ser compasivos, por ejemplo, cambia la actividad cerebral, activa ciertas partes del cerebro, ¿no? Bueno, volviendo al tema del corazón, aquí lo que podemos ver muy claramente, y repito, creo que este es el valor de esta investigación y de estos entrenamientos, es que tú puedes ver cómo en la pantalla de tu computadora, si estás agitado, si estás estresado, si estás enojado, tu ritmo cardíaco es de una forma. Y cuando tú, por medio de las técnicas que ya mencionamos, aprendes, porque además a mí esa es una de las cosas que me ha enamorado de todo este tema de la biorretroalimentación. Cuando tú te das cuenta que puedes ejercer control sobre esas funciones, bueno, primero que nada ganas una confianza tremenda, ¿no? Ahora, la realidad es que el corazón en sí mismo tiene inteligencia. La inteligencia del corazón, que es de lo que habla o sea, es finalmente porque el corazón es muy inteligente. Cuando tú le ayudas con estas técnicas, finalmente puedes bajar la presión arterial. Incluso con alguien que tiene hipertensión, le puedes ayudar a bajar su ritmo cardíaco y a tener mayor conciencia de que él puede tener menor presión arterial, vamos a decirlo así, pero le tiene que ayudar al corazón. Claro, han hecho estudios con grupos justamente de pacientes hipertensos, diabéticos, y bueno, es una maravilla porque entonces tú, a través del entrenamiento, a través del control voluntario, pues tú puedes modificarlo. Y justo lo que dicen ellos es que, les decía hace unos momentos, son las emociones las que controlan o las que conducen buena parte de la actividad de nuestro corazón y de nuestro sistema nervioso. De verdad que es un campo fascinante que, bueno, vamos a hablar en otra ocasión. Hoy estamos hablando de cómo las emociones como la felicidad, la gratitud, pues contribuyen a nuestro bienestar, a nuestra salud, y de cómo utilizarlas en el día a día, porque creo que eso es lo más importante, ¿no? A lo mejor todos sabemos que son importantes para la salud, pero no las practicamos. Y en el siguiente bloque, bueno, pues vamos a hablar de cómo hacer diariamente ejercicios para fluir, para reconocer las cosas positivas, y cómo esto pues va a beneficiar también nuestra salud y nuestro bienestar. Exactamente, no se pierdan el tercer bloque, que va a ser muy interesante porque vamos a tener todas las técnicas para poder tener esa mentalidad positiva, cómo podemos alimentar nuestra mente con ideas positivas que van a repercutir, ya lo vimos, en nuestra salud, y vamos a poder tener una vida más sana, más feliz y finalmente pues más tranquila, ¿no? Regresamos en unos momentos. Muy bien. Visita nuestra página en Facebook. Psicóloga Claudia Juárez. Y Eduardo, coach de empleo y carrera. Bueno, pues nuevamente a quienes nos siguen en Facebook, les recordamos que pueden ver en estos momentos el programa en vivo, y más tarde este programa podrán también verlo en el canal de Foro Café Radio en YouTube. Pueden también escuchar el podcast, pueden dejarnos sus comentarios, qué opinan acerca del tema que estamos tratando hoy, consideran que es importante, qué beneficios les representa a ustedes. A lo mejor el tomar conciencia de estas cosas, que yo siempre digo, pues no son cosas de las que hablemos. Normalmente hablamos más de los problemas, de las cosas malas que nos suceden en la vida, que de cosas positivas o de cómo poder resolver alguna situación que pues nos está afectando. Yo creo que estamos mal acostumbrados, o la verdad es que tal vez
pues la comunicación, la televisión, el radio, incluso ahora pues las redes sociales, pues se preocupan más por difundir, vamos a decir, temas sociales o situaciones que están pasando de otras personas. Y entonces estamos más preocupados por compartir lo que está haciendo el vecino, lo que está haciendo la persona que a lo mejor seguimos en Facebook, o cualquier persona famosa, o cualquier persona que finalmente en el mundo esté pasando alguna situación, más que empezar a compartir lo que yo siento, lo que yo estoy viviendo, lo que me está pasando a mí todos los días. Eso no los guardamos y eso no lo compartimos. Entonces la realidad es que podemos nosotros tener una mentalidad más positiva en la medida que nos damos cuenta de lo que realmente estamos viviendo, ¿no? Yo siempre les digo que ser positivo no implica ignorar los problemas, sino pensar que tienen solución, ¿no? Todos tenemos problemas. Les digo, para mí este año ha sido terrible, por un lado, pero pues también, mira, hay una máxima que dice, ¿no? Sobre la sabiduría para, no me acuerdo bien cómo va, pero sobre la sabiduría para aceptar las cosas que no puedes cambiar, ¿no? Y el valor para cambiar las que sí puedes, ¿no? Y yo creo que es bien importante, y también es una de las cosas que trabajamos en el proceso terapéutico, es encontrar o identificar los problemas, por ejemplo, las cosas que nos detonan estrés, pero también las soluciones, porque si tú te quedas todo el tiempo atorado en el problema, pues ahí te vas a quedar, ¿no? Exactamente. Entonces hay que ver los problemas, desde luego, tampoco se trata de ocultarlos debajo del tapete, pero también hay que buscar las soluciones, las formas en que pueden ser pues más llevaderos, pueden afectarnos menos, porque sabemos que pues un problema desde luego nos afecta física, mental, emocionalmente, ¿no? Exactamente. Y pues recuerden que pueden agendar una cita con la psicóloga Claudia Juárez si quieren ustedes pues que les ayude a descubrir cuáles son las herramientas que necesitan ustedes para poder alcanzar este bienestar emocional o su salud incluso personal, de este tema tan interesante como fluir con la felicidad y la gratitud. Y pues estamos hablando de algunas técnicas y ahora vamos a hablar prácticamente de algunos pasos ya a seguir para poder fluir con felicidad y con gratitud. Pues les recordamos, antes de hablar de los pasos, les recordamos que estamos hablando de un tema que es fundamental para nuestra vida. A mí me parece que si nosotros empezáramos a fomentar estos temas desde la infancia, la vida cotidiana, la relación con otras personas sería mucho más fácil. Hemos hablado en otros programas, por ejemplo, de las relaciones de pareja, de la educación de los hijos, y yo creo que este tema de la felicidad pues también tiene que estar presente en las conversaciones que tenemos con nuestros hijos, con nuestra pareja, porque también es poner atención a las cosas importantes. Y yo creo que también tiene que convertirse en un hábito cotidiano, porque pocas veces pensamos en qué estamos, vamos a decir, llevando a nuestra mente, como si estuviéramos alimentando nuestra mente todos los días. Uh-huh. O sea, ¿cuál es la dieta que tenemos diaria hacia nuestra mente? Y me refiero a qué escuchamos, qué leemos o qué actividades estamos haciendo todos los días. Entonces, si todos los días estamos llevando ciertas ideas a nuestra mente, que pueden ser las noticias del radio, las noticias de la televisión, o qué pensamientos estamos recordando y estamos repitiendo todos los días, porque generalmente todos tenemos pensamientos repetitivos, continuos. Entonces, tenemos que tomar mayor conciencia de qué es lo que estoy pensando, cómo estoy alimentando todos los días mi mente. Estoy comprando el periódico y todos los días le estoy dando esa información a mi mente. Estoy prendiendo la televisión y todos los días le estoy dando esa información a mi mente. Estoy incluso yendo a la cama y prendiendo el televisor para nuevamente volverle a dar esa información negativa, vamos a decirlo así, que viene en las noticias, porque desafortunadamente las noticias, pues de cada noticia, vamos a decir, de cada 100 noticias malas viene una buena. Entonces, la realidad es que no sé si a ustedes les ha pasado, pero si te vas a la cama a dormir
con alguna noticia negativa, incluso hasta sueñas cosas que son bien negativas, ¿no? O sea, al final te afecta todo lo que estás llevando a tu mente. Entonces tenemos que lograr tomar conciencia de qué estamos llevando a nuestra mente y cambiar radicalmente esa dieta. Podemos comprar libros positivos, podemos ir a psicoterapia para que nos ayuden a cambiar la mentalidad que tenemos, podemos tener conversaciones positivas con nuestra pareja, con nuestros hijos, podemos estar haciendo actividades que sean de mayor conciencia y que nos generen ideas positivas en nuestra mente. Bueno, pues tú ya dijiste algunas de las cosas que les vamos a recomendar, pero déjame decirles a quienes nos ven el día de hoy en Hablemos de Desarrollo Personal, que lo primero es que nosotros nos propongamos hacer este cambio de mentalidad, de actitud y también de conducta para poder ser, pues, un poco más felices. Les decía yo en el primer bloque que de repente es un tema que la gente dice, no, es que no, yo no voy a ser feliz nunca, o sea, no está en mis planes. Y bueno, pues si no está en tus planes, si no es uno de tus objetivos, pues evidentemente no lo vas a lograr. Pero yo creo, les decía que el Dalai Lama habla de que la felicidad es el propósito de la vida, que sí tenemos que proponérnoslo. Ese sería como el primer paso, ¿no? Ahora, yo te diría es que a lo mejor estamos arraigados a aprendizajes, claro, que a lo mejor no son tan positivos en nuestra vida, ¿no? Porque nos dicen es que tú vas a ser feliz cuando tengas un coche nuevo. Bueno, lo que se ha demostrado es que las posesiones materiales, el dinero, incluso Dan Gilbert, que es otro de los psicólogos que habla de este tema, dice, tú te puedes sacar la lotería y en ese momento puede haber un repunte en tus niveles de felicidad. Pero pasados 6 meses, vuelves a el mismo nivel que tenías antes. Es decir, muchas veces lo asociamos a posesiones, a cosas materiales, a cumplir ciertas metas, ¿no? Cuando acabe la carrera o cuando me case o cuando tenga hijos. Y la realidad es que tampoco está relacionado a esas cosas. Decíamos, la felicidad es un estado de bienestar subjetivo. A lo mejor alguien no puede entender por qué eres tan feliz. Y es que, pues cada uno evalúa lo que es la felicidad para esa persona. Y hay mucha gente que vive por la vida siendo feliz y la realidad es que te contagia, ¿no? Y muchas veces decimos, oye, ¿y dónde le ves la felicidad? Bueno, pues puede ser en la sonrisa, puede ser en los ojos, puede ser en la paz que proyecta, ¿no? Puede ser que a lo mejor, oye, pues está viviendo situaciones muy difíciles, pero velo, está muy tranquilo. O sea, la felicidad se puede proyectar de muchas formas. Y que además se conecta con otros estados. Por ejemplo, yo asocio mucho, por ejemplo, la felicidad con la serenidad, con la calma, con la paz. Hay quienes asocian más la felicidad a un estado de alegría, de éxtasis, ¿no? Que son estados mucho más activos dentro de esta gama, pero que yo siempre les digo, bueno, no necesitas reírte todo el tiempo para ser una persona feliz. Una persona feliz puede de repente estar triste, puede de repente deprimirse incluso o tener pensamientos negativos, pero vamos a decir que son estados pasajeros. Y esa es como la segunda cosa que tenemos que aprender si queremos aprender a fluir con felicidad y gratitud, y es reconocer que no todo el tiempo podemos estar de la misma manera. Es decir, que a veces pues sí va a haber situaciones que nos hagan sentir mal, pero que son pasajeras. La perspectiva de tiempo es muy importante. Decíamos hace un rato que también, si tú te quedas atorado en los problemas es porque no tienes esa perspectiva de tiempo, porque piensas que va a ser para siempre, que ahí se acabó tu vida, y entonces el poder tomar esta perspectiva, el poder ubicar los problemas en su justa dimensión, que es lo que hacemos en psicoterapia, pues también te ayuda como a transitar por ese momento, por ese bache, ¿no? Otra de las cosas que mencionaste muy acertadamente, y es, hay que ser selectivos, no solamente con lo que comemos, sino también con todo lo que entra a través de nuestros distintos sentidos de información, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo que tú, ¿no? La televisión, la verdad es que yo la televisión la veo muy poco, porque lo tengo que decir, o sea, no encuentro como contenidos de calidad, o sea, que a mí me gusten, que a mí me satisfagan. Entonces,
pues a veces tenemos la costumbre familiar de prender la tele, pero si no hay algo que te interese, que sientas además que te enriquezca o simplemente que te haga pasar un buen rato, pues mejor no la prendas. A lo mejor ahorita pues con todo este tema de las series, ¿no? De Netflix, a lo mejor tú escoges una serie que a ti te guste, puede ser que te enriquezca o repito, puede ser simplemente que te diviertas o que la quieras ver, ¿no? Y que te haga sentir mejor. Ahora, digo, hay muchas aplicaciones incluso donde puedes tener música, donde puedes ver a lo mejor incluso videos que te ayuden también a tener una mente más positiva, ¿no? Ahora, es importante que nosotros, les decía yo hace unos momentos, que estos temas, por ideales que parezcan, pues deben ser parte de las conversaciones que tengamos en casa con nuestros hijos, con nuestra pareja, y yo creo que también es importante platicar con nuestros hijos. Ayer, por ejemplo, durante el partido de fútbol, que les comento que tuvo uno de mis hijos, pues estaban platicando, ¿no? De unos videos, las mamás, de unos videos que había que ver sobre el tema del bullying, ¿no? Entonces, pero fíjate, también podemos recomendarles a nuestros hijos de, oye, ve tal serie, obviamente, pues tú ya la viste antes, o lee tal libro. Esto es algo que, bueno, también es muy importante enseñar a nuestros hijos a que lean. Hay muchos niños que no tienen la costumbre de leer. ¿Por qué? Pues porque los papás no leen. Pero si nosotros les fomentamos, pero además los orientamos respecto a qué tipo de lecturas pueden ser positivas, pueden ser a lo mejor inspiradoras. A mí, por ejemplo, todas estas historias de gente que ha atravesado por situaciones muy difíciles. Hemos hablado en algún momento de Nick Vujicic. La historia de él, por ejemplo, pues es muy interesante, ¿no? Y a mí me parece que es muy motivadora para los jóvenes, ¿no? O a lo mejor la historia de esta golfista, se me fue ahorita el nombre de la golfista mexicana, ¿no? Historias de gente real creo que pueden ser un buen alimento también para cultivarnos positivamente, ¿no? Otra de las cosas que les queremos recomendar, bueno, tú decías de la música. Fíjate que a mí la música en general, toda la música me gusta, pero lo que se ha demostrado es que también ciertos estilos musicales nos ayudan para alcanzar ciertos estados mentales y emocionales, ¿no? Hay música que nos sirve para relajarnos, hay música que nos sirve para estar atentos, hay música también que incluso nos hacen sentir como más alegres, ¿no? Pero también hay estilos musicales que también, pues, como que nos sumergen un poquito en estados más tristes o depresivos. Entonces, creo que también es importante que nosotros podamos elegir la música que sea adecuada. Ahora, por ejemplo, yo sé que a ti no te encanta tanto la música navideña, pero a mí me encanta, ¿no? Y creo que lo mejor que podemos hacer ahora, en estos momentos, es, por ejemplo, elegir música que vaya con la estación del año, ¿no? Sí, yo creo que la música que tenemos que evitar es la música que nos deprime, ¿no? Sí, que bueno, puede ser distinta para cada uno de nosotros, ¿no? Aunque hay ciertos estilos que ya se sabe que inducen como ciertos estados depresivos, bueno, pues a lo mejor tú dices, bueno, a mí no me hace sentir particularmente triste y me gusta y la escucho, ¿no? No, yo recomendaría, oye, en lugar de ponerte a escuchar a lo mejor música deprimente, vamos a decirlo así, pues mejor ponte a hacer actividades físicas al aire libre, a lo mejor salir a caminar, que es mucho más positivo que estar escuchando nuevamente canciones que precisamente las hacen para eso, para deprimir a la gente, ¿no? En Foro Café Radio, por ejemplo, se transmite música de todos los géneros, ¿no? Y a mí me parece, y siempre les digo, es una mucho mejor alternativa que escuchar las noticias. Perdón por mis amigos de noticieros, pero de verdad, o sea, tenemos que reorientar, ¿no? El enfoque de las noticias. Bueno, otra de las cosas que podemos hacer, sobre todo en esta época del año, sabemos que los días son más cortos y hay un tema que, bueno, pues ya no nos da tiempo de abordar el día de hoy, el tema de la depresión estacional. Ustedes pueden contrarrestar los efectos de la reducción de horas luz en esta época del año. ¿Cómo?
tomando el sol de 20 a 25 minutos diarios por la mañana, de preferencia antes de las 10 de la mañana. Y bueno, si son de piel sensible como yo, por ejemplo, pues lo recomendable es que utilicen bloqueador solar, ¿no? Por todo este tema de la piel, etcétera. Pero es muy importante que ustedes reciban la cantidad mínima de sol que requerimos. ¿Para qué? Para también ayudarle a nuestro estado de ánimo, que sabemos que, les decía hace unos momentos, pues se altera en estas épocas por la reducción de horas luz, por también el descenso en la temperatura. Ahorita ya empieza a ser mucho más frío, empiezan también las gripas y demás. Es importante que suplementemos de manera adicional en estos momentos con vitamina C. La vitamina C, sobre todo de fuentes naturales, ¿no? Las naranjas, las guayabas, todo lo que contenga vitamina C, bueno, yo les recomiendo, y es una recomendación que también les hago a mis pacientes, porque les digo, si tú te sientes mal físicamente, desde luego te vas a sentir mal emocionalmente. O sea, cuando tenemos gripa no nos dan ganas de hacer nada y no estamos del mejor humor. Entonces también hay que atender esa parte, y una forma de hacerlo pues es a través de los suplementos, ¿no? Exactamente. Y bueno, por último, ya estamos a punto de concluir, pues decíamos la importancia de la gratitud. Yo les quiero compartir algunas de las cosas que a mí se me ocurrieron por las cuales podríamos estar agradecidos en este casi cierre de año, y que son cosas que si nosotros aprendemos a ver, pues también nos van a ayudar a gozar de una mejor salud mental, ¿no? La primera cosa que a mí se me ocurre que podamos agradecer todos los que estamos en este momento, quienes nos ven, quienes estamos aquí sentados, bueno, pues lo primero por lo que hay que dar gracias es pues por estar vivo, ¿no? Creo que esa es la principal cosa. Lo segundo es poder ver el cielo, ¿no? No importa si está soleado, si está nublado, si hay estrellas, si es de día o de noche. Hay un video extraordinario que les voy a compartir, un video que hace, de hecho, es un sacerdote que habla precisamente de estos temas y de todas las bellezas que podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? Ahora, también en nuestro cuerpo, ¿no? O sea, podemos encontrar que está funcionando el corazón, está funcionando el sistema digestivo, está funcionando el sistema circulatorio, y tú no tienes que preocuparte de nada de eso. El cuerpo humano es una maravilla, y bueno, esa es la tercera cosa, agradecer por estar más o menos saludable. De repente tenemos problemas de salud, pero siempre hay algo que podemos hacer para mejorarlo, ¿no? Entonces esa es otra cosa que podemos agradecer. Otra cosa que podremos agradecer, pues es tener una familia, a lo mejor tener una pareja, tener hijos, tener papás, hermanos. La familia, pues siempre lo hemos sostenido, es uno de nuestros pilares fundamentales, ¿no? Como seres humanos. Tener un trabajo, a lo mejor si ustedes en este momento no cuentan con un trabajo, pues agradezcan todas las oportunidades que se los presenten. Eduardo, bueno, pues es experto también en temas de asesoría para el empleo, entonces, bueno, pues también vamos a agradecerle a Eduardo que nos dé algunas recomendaciones. Y bueno, pues a lo mejor tener un techo, ¿no? Muchas veces nos quejamos de que quisiéramos tener una mejor casa, pero yo creo que tenemos que empezar a agradecer la casa que tenemos, en la que vivimos hoy, ¿no? Agradecer a nuestras amistades, a nuestras personas. Y bueno, hoy también podemos agradecer a quienes nos están escuchando o viendo en esta transmisión por haber estado con nosotros. Sí, pues muchas gracias, amigos, por acompañarnos en este programa. Creo que es un momento de agradecimiento, y es agradecerles que nos hayan acompañado en todo el programa y que estén acompañándonos y compartiendo con sus amistades también a través de Facebook pues el contenido de este programa, que va a estar por el día de hoy en Facebook, y ya a partir de mañana va a estar en YouTube, ¿no? Sí, pues les vamos a agradecer que lo compartan, que nos hagan llegar sus comentarios respecto de los temas que les gustaría que tratáramos en este espacio. Todavía no acaba el año, o sea, hoy estamos hablando de gratitud, pero bueno, todavía tenemos los programas del mes de diciembre, que los invitamos a que nos vean, nos escuchen y nuevamente compartan.
Exactamente. Y gracias. los invitamos finalmente para que consulten a la psicóloga Claudia Juárez si tienen alguna necesidad, algún problema, alguna dificultad que estén pasando actualmente y requieran apoyo.